Imagina saber el momento exacto de tu muerte. ¿Lo enfrentarías con calma y aceptación? ¿O te preguntarías si algo más siniestro estaba ocurriendo? Para uno de los más grandes líderes espirituales de la historia, esta no era solo una pregunta hipotética. En el año 483 a.C., Siddhartha Gautama, el Buda, emprendió lo que sería su último viaje. A los 80 años, su cuerpo estaba fallando, pero su mente permanecía tan aguda como siempre. Sabía que su tiempo estaba cerca. ¿Pero se trataba simplemente de la vejez? ¿O algo más deliberado apresuró su final? Hoy nos adentraremos en el misterio de los últimos días de Buda. Seguiremos sus pasos finales, descifraremos su sabiduría de despedida y desentrañaremos la impactante controversia. ¿Fue envenenado el Buda? ¿Por qué la muerte del iluminado sigue cautivándonos más de 2500 años después? ¿Qué secretos llevó consigo a la tumba? ¿Y qué enseñanzas nos dejó? Esta es la historia no contada de los últimos días de Buda, un viaje de misterio, sabiduría y quizás traición. El último viaje de Buda comenzó en la ciudad de Rajaga. A los 80 años, su cuerpo era frágil, pero su mente permanecía clara como siempre. A pesar de su salud debilitada, Buda insistió en viajar hacia el norte, a Kusinagar, un trayecto de más de 200 millas. Cuando Buda y su leal discípulo Ananda partieron, comenzaron a correr rumores entre sus seguidores. ¿Por qué emprender esta ardua travesía? ¿Por qué ahora? Algunos afirmaban que Buda eligió este camino sabiendo que sería el último. Otros lo vieron como la prueba final de sus enseñanzas sobre la impermanencia y el desapego. En el camino, Buda se detuvo en aldeas y pueblos, ofreciendo enseñanzas y consuelo a quienes se encontraba. Hablaba sobre la inevitabilidad del cambio, la importancia de la compasión y el sendero hacia la liberación. Cada paso lo acercaba más a su lugar de descanso final. Sin embargo, permaneció enfocado en guiar a los demás hasta el último momento. El viaje no fue fácil. La salud de Buda se deterioraba con cada día que pasaba, pero él seguía adelante, demostrando la misma resiliencia y atención plena que había enseñado durante décadas. Esta última peregrinación se convirtió en una lección viva, mostrando a sus seguidores cómo enfrentar el mayor desafío de la vida, la muerte misma, con gracia y sabiduría. A medida que el viaje final de Buda se desarrollaba, surgió una pregunta entre sus discípulos: ¿sabía él que su final estaba cerca? La evidencia sugiere que sí. En el Mahaparinibbana Sutta, un famoso texto budista que detalla los últimos días del Buda, él declara: dentro de 3 meses, el Tathagata entrará en el Nirvana final. Esta sorprendente proclamación ocurrió después de que Buda rechazara deliberadamente la opción de extender su vida, eligiendo en cambio renunciar a su voluntad de vivir. Pero su conocimiento iba más allá de una mera predicción. Planificó meticulosamente sus últimos días, escogiendo lugares específicos y audiencias para sus enseñanzas finales. Resolviendo viejas disputas, dando instrucciones a sus discípulos e incluso organizando los detalles de su propio funeral. Esta conciencia no lo llevó al miedo ni a la desesperación. En cambio, Buda usó su muerte inminente como una poderosa herramienta de enseñanza. Mostró cómo enfrentar la mortalidad con ecuanimidad, convirtiendo su propio fallecimiento en una última y profunda lección sobre la impermanencia. El conocimiento previo de Buda plantea preguntas intrigantes. ¿Fue esto una muestra de visión sobrehumana? ¿O la tranquila aceptación de un hombre que había pasado la vida preparándose para ese momento? Sea como sea, su actitud ante la muerte se convirtió en una de sus enseñanzas más perdurables. Cuando el viaje de Buda se acercaba a su final, él y sus discípulos llegaron a la pequeña aldea de Pava. Allí,
un devoto herrero llamado Kunda lo invitó a su casa a comer. Poco sabía Kunda que ese simple acto de generosidad se convertiría en una de las comidas más comentadas de la historia religiosa. Kunda preparó un plato especial para el venerado maestro, Sukara Madhava. La naturaleza exacta de este alimento sigue siendo un misterio. Algunos lo traducen como cerdo tierno, otros como un guiso de setas. Cualquiera que fuera su contenido, Buda aceptó la ofrenda con gratitud. Después de la comida, Buda enfermó. Sufrió un dolor intenso y disentería. Sin embargo, en una notable muestra de compasión, sus pensamientos se dirigieron a su anfitrión. Pidió a Ananda que tranquilizara a Kunda, asegurándole que ofrecer la última comida a un Buda era un acto de gran mérito, y no algo de lo que arrepentirse. A pesar de su condición empeorando, Buda insistió en continuar hasta Kushinagar. Avanzó penosamente, deteniéndose con frecuencia para descansar, su resiliencia convertida en una última lección para sus seguidores. Esta comida y la reacción de Buda se convirtieron en una poderosa demostración de sus enseñanzas, aceptar lo que la vida ofrece sin queja. La naturaleza de su última comida ha generado siglos de debate y controversia. ¿Fue simplemente un alimento que le cayó mal? ¿O hubo algo más siniestro? Aunque la idea del envenenamiento ha perdurado por siglos, la mayoría de los eruditos hoy creen que fue simplemente consecuencia natural de su edad y de las duras condiciones de su viaje. Sin embargo, el misterio persiste, añadiendo otra capa de intriga a los últimos días de Buda. Algunos textos antiguos sugieren que el Sukara Madhava contenía veneno, ya sea accidental o intencional. Con el tiempo, esta teoría ganó fuerza, con diversas interpretaciones. Algunos sostienen que fue un trágico error, otros, un acto deliberado motivado por celos o por un equivocado intento de servicio espiritual. Sin embargo, muchos estudiosos rechazan tajantemente la teoría del envenenamiento. Argumentan que es una adición posterior a la historia, quizá para trazar paralelos con otras figuras religiosas o para enfatizar la resistencia sobrehumana del Buda. Estos expertos señalan que los síntomas que sufrió concuerdan con causas naturales, dada su avanzada edad y las exigencias de su último viaje. Curiosamente, el propio Buda pareció descartar cualquier noción de juego sucio. En sus últimas horas, elogió la ofrenda de Kunda, llamándola igual en mérito a la comida que precedió a su iluminación. Esta afirmación sugiere que él no vio su última comida como causa de su muerte, sino como un evento espiritual significativo. La controversia en torno a la última comida del Buda nos recuerda la compleja interacción entre historia, leyenda y enseñanza espiritual en las narrativas religiosas. Envenenado o no, este alimento se convirtió en un poderoso símbolo de sus enseñanzas sobre aceptación, impermanencia y la naturaleza ilusoria de la existencia física. Tras su arduo viaje final, Buda llegó a Kushinagar, un pequeño pueblo en las estribaciones del Himalaya. Este lugar aparentemente insignificante estaba destinado a convertirse en uno de los sitios más sagrados del budismo. Al entrar en la ciudad, Buda indicó a Ananda preparar un lugar de descanso entre dos árboles de sal. La elección fue deliberada. Buda había nacido bajo un árbol de sal y ahora moriría entre ellos, completando el círculo de su existencia terrenal. A pesar de su cuerpo debilitado, su mente permanecía clara. Usó ese momento para impartir una última lección sobre la impermanencia. Le dijo a Ananda: todas las cosas compuestas están sujetas a la decadencia. Esfuérzate con diligencia. Incluso al escoger su lugar de descanso final, Buda convirtió el acto en una enseñanza. El sol poniente pintaba el cielo con tonos vibrantes. Mientras se recostaba sobre su costado derecho, con la cabeza orientada al norte, los árboles de sal, como si percibieran la ocasión trascendental,
florecieron fuera de temporada, dejando caer pálidos pétalos sobre el sabio moribundo. Kusinagar, antaño una ciudad olvidada, estaba a punto de presenciar un acontecimiento que resonaría a lo largo de los milenios. El escenario estaba preparado para las enseñanzas finales de Buda, sus últimos suspiros y su paso al parinirvana, la liberación última del ciclo de renacimiento. Mientras Buda reposaba entre los árboles de sal, aprovechó esta última oportunidad para transmitir sus enseñanzas más esenciales. A pesar de su cuerpo fallando, su mente permanecía aguda como una navaja, y sus palabras llevaban el peso de toda una vida de sabiduría. Arrodillado cerca de él estaba su devoto discípulo, Ananda. Durante décadas, Ananda había caminado junto a Buda, presenciando sus enseñanzas y difundiendo el Dharma. Pero ahora, al acercarse el final, el corazón de Ananda estaba cargado de dolor. ¿Cómo podría aceptar la pérdida de su maestro, su guía, su amigo? Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, delataban la pena que luchaba por reprimir. Buda, siempre atento a las emociones de quienes lo rodeaban, dirigió su mirada hacia Ananda. Su voz era suave pero firme. Has hecho mucho bien, Ananda, has estado a mi lado en todo. No dejes que la tristeza nuble tu mente. El momento de tu propio despertar está cerca. Estas palabras, tan simples pero llenas de profunda compasión, conmovieron profundamente a Ananda. Incluso en sus últimos momentos, Buda estaba enseñando no solo a sus seguidores reunidos, sino a Ananda personalmente. La última lección de su maestro no fue sobre el apego, sino sobre dejar ir incluso los lazos más queridos, pues todas las cosas son impermanentes. Entonces Buda se dirigió a la Sangha, su comunidad de monjes. Si tienen alguna duda o incertidumbre con respecto al Buda, el Dhamma o la Sangha, pregunten ahora, instó. No lamenten después haber perdido esta oportunidad. Su invitación fue recibida con silencio, un testimonio de la claridad de sus enseñanzas a lo largo de los años. Buda entonces pronunció lo que se conocería como las 4 grandes referencias. Estas directrices asegurarían que, incluso después de su muerte, sus enseñanzas permanecieran puras e inalteradas. Buda quería asegurarse de que su mensaje de compasión y atención plena continuara sin distorsión. Enfatizó que, tras su partida, los monjes siempre debían comparar cualquier palabra atribuida al Buda con los suttas y el Vinaya, sus enseñanzas registradas y el código monástico. Esta sería la salvaguarda contra la mala interpretación, garantizando que el Dharma permaneciera intacto para las generaciones futuras. En un momento conmovedor, Buda consoló a su afligido asistente, Ananda. Elogió los años de servicio leal de Ananda y lo animó a esforzarse por su propia iluminación. Has hecho mucho bien, Ananda, dijo. Esfuérzate y pronto serás libre de todas las impurezas. Quizás lo más importante fue que Buda recalcó una vez más la naturaleza transitoria de la existencia. Recordó a sus seguidores que todas las cosas compuestas deben perecer, instándolos a encontrar la liberación mediante una práctica diligente. Estas enseñanzas finales encapsulaban la esencia del mensaje de toda su vida, la impermanencia, el desapego y el camino hacia la iluminación. Cuando la noche cayó sobre Kusinagar, Buda entró en sus últimas horas. A pesar del deterioro de su condición física, permaneció completamente presente, con su mente tan clara como el cielo estrellado que lo cubría. Pero para Ananda, que velaba a su lado, la realidad de la inminente muerte de su maestro pesaba enormemente en su corazón. Ananda había sido durante mucho tiempo la mano derecha del Buda, el discípulo que le había servido fielmente durante años. Y sin embargo, con el final tan cerca, se encontraba incapaz de aceptar lo inevitable. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos.
Y aunque había practicado durante años las enseñanzas del desapego, esto era distinto. Este era el hombre que le había mostrado el camino hacia la liberación. ¿Cómo podía simplemente dejarlo ir? Buda, al percibir la agitación en el corazón de Ananda, habló una vez más, con la misma compasión sabia que siempre lo había guiado. Ananda, no me lamentes. Todo lo que surge debe pasar. Incluso este cuerpo está sujeto a la decadencia. Lo que te he enseñado es la verdad. No te aferres ni siquiera a esto. Ananda, aunque aún profundamente entristecido, sintió una ola de paz recorrerlo. Las últimas palabras de su maestro fueron un bálsamo para su dolor. Fue un recordatorio de que incluso los lazos más preciosos deben un día soltarse. Y en ese momento, Ananda comprendió que el mayor acto de amor era dejar ir. Durante estos momentos preciosos, Buda mostró una compasión extraordinaria. Cuando oyó que una seta llamado Subhada deseaba hablar con él, Buda pasó por alto las objeciones protectoras de Ananda. Déjalo venir, dijo Buda, porque pide iluminación. En sus últimas horas, Buda aún buscaba guiar a otros hacia la liberación. El encuentro de Subhada con el Buda moribundo resultó transformador. Tras un breve discurso, Subhada se convirtió en el último discípulo directo del Buda, alcanzando la iluminación apenas unas horas antes de la partida del maestro. Esta última conversión subrayó el compromiso inquebrantable de Buda de enseñar hasta su último aliento. Al acercarse la medianoche, Buda se dirigió por última vez a sus discípulos reunidos. Los animó a continuar con su práctica espiritual con diligencia, recordándoles que todas las cosas compuestas están sujetas a la disolución. Incluso en estos momentos finales, encarnaba la ecuanimidad que había enseñado durante toda su vida. El aire se cargó de emoción mientras la respiración de Buda se volvía cada vez más tenue. Sus discípulos, al darse cuenta de que estos eran realmente los últimos momentos con su maestro, luchaban por aceptar la impermanencia de la que él tantas veces había hablado. La última hora del iluminado había llegado, marcando el final de una era y el inicio de un legado perdurable. A medida que la noche se profundizaba, Buda entró en su meditación final. Los discípulos reunidos observaban en reverente silencio cómo su maestro demostraba, una vez más, el poder de una mente completamente despierta. Buda comenzó a recorrer los jhanas, los profundos estados meditativos que había dominado décadas atrás. Su respiración se hizo lenta. Su cuerpo quedó inmóvil. Y, sin embargo, una sutil radiancia parecía emanar de él. Incluso en sus últimos momentos, Buda estaba enseñando, mostrando cómo enfrentar la muerte con plena conciencia y serenidad. De pronto, la tierra tembló. Una suave luz envolvió el bosque de Sala. Buda abrió los ojos, miró a sus discípulos con infinita compasión y pronunció sus últimas palabras. Luego, con una exhalación final, entró en el parinirvana, el estado más allá del nacimiento y la muerte. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los monjes reunidos, a pesar de los años de enseñanza sobre la impermanencia, se sintieron atónitos ante la contundencia de ese momento. Anuruddha, uno de los principales discípulos de Buda, rompió el silencio. El maestro ha alcanzado el nirvana final. Simultáneamente con su parinirvana, Brahma Sampati recitó, todo en este mundo debe dejar a un lado el agregado. Un maestro como este, una persona suprema, un conquistador con el poder de la sabiduría. El Tathagata ha alcanzado el nirvana. Al amanecer, cuando la primera luz bañaba el bosque de Sala, la noticia comenzó a difundirse. El Buda, el iluminado, había pasado al nirvana final. Una era había terminado,
pero el impacto de este momento repercutiría a través de los siglos. En el silencio de aquella noche fatídica, las últimas palabras del Buda resonaron en el bosque de Sala, dejando una huella imborrable en sus discípulos y en toda la tradición budista. Anda Dani Bhikkhave, Vayadam Sakra, Appandena Samteta. Estas palabras en Pali, traducidas al español, transmiten un mensaje poderoso. Ahora, oh monjes, os declaro, todas las cosas compuestas están sujetas a la disolución. Perseverad con diligencia. Estas no eran meramente las palabras de despedida de un maestro moribundo. Eran la destilación de toda la filosofía del Buda, un recordatorio final de las verdades esenciales que había dedicado su vida a iluminar. La primera parte, todas las cosas compuestas están sujetas a la disolución, reafirma el concepto budista fundamental de la impermanencia. El Buda utilizó su propia partida como la enseñanza suprema, demostrando que incluso un ser iluminado está sujeto a la ley natural de la disolución. La segunda parte, perseverad con diligencia, es un llamado a la acción. La última instrucción del Buda exhorta a sus seguidores a no desesperarse por su partida, sino a redoblar sus esfuerzos en el camino hacia la iluminación. Es un recordatorio de que cada individuo debe trabajar por su propia salvación con esfuerzo constante. Estas últimas palabras encarnan la esencia de las enseñanzas del Buda, una aceptación clara de la realidad, unida a un llamado inspirador al esfuerzo espiritual. Continúan inspirando a millones de budistas en todo el mundo, sirviendo como brújula para quienes recorren el camino hacia la iluminación. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron el bosque de Sala, la realidad de la partida del Buda comenzó a calar. Las reacciones entre sus discípulos fueron tan diversas como la propia emoción humana. Algunos de los monjes más jóvenes y menos avanzados lloraron abiertamente, sus lamentos desgarraron el aire matutino. Demasiado pronto ha partido el bienaventurado, se lamentaban. Abrumados por la tristeza, otros permanecieron en silencio, luchando por asimilar la profunda pérdida. En marcado contraste, los monjes ancianos, que habían absorbido más profundamente las enseñanzas del Buda, permanecieron serenos. Anuruddha, mostrando una ecuanimidad admirable, recordó a los presentes: basta, amigos. No lloréis, no os lamentéis. ¿Acaso no nos dijo ya el bienaventurado que todas las cosas agradables y deleitosas son cambiantes, sujetas a la separación y a convertirse en otra cosa? Ananda, el devoto asistente del Buda, se encontró dividido entre estas dos respuestas. Aunque profundamente entristecido, asumió la responsabilidad de informar a la cercana tribu de los Maya, en cuyo territorio se encontraba Kusinagar. La noticia se propagó rápidamente y pronto comenzaron los preparativos para los ritos funerarios. Los Maya llegaron con flores, incienso e instrumentos musicales, honrando al Buda con cantos celestiales, danzas y ofrendas. Durante 7 días rindieron homenaje al cuerpo del Buda, creando una atmósfera casi festiva que celebraba su vida y enseñanzas en lugar de lamentar su muerte. Este inmediato homenaje tras su partida se convirtió en una lección viva de sus enseñanzas. Mostró las diferentes etapas de comprensión de la impermanencia y del desapego, al mismo tiempo que revelaba cómo la práctica budista transforma la experiencia de la pérdida y el dolor. La muerte del Buda no marcó un final, sino un comienzo. Su paso al parinirvana puso en marcha un legado que moldearía la vida espiritual del mundo durante milenios. En los días posteriores a su muerte, los discípulos más cercanos del Buda se reunieron para preservar sus enseñanzas. Esto dio lugar al primer concilio budista, en el que las palabras del Buda fueron recopiladas y codificadas, asegurando que su sabiduría perdurara mucho más allá de su forma física.
Este acto de preservación sentó las bases para la expansión del budismo por toda Asia y, eventualmente, por todo el mundo. Los últimos días del Buda se convirtieron en una enseñanza poderosa en sí mismos. Su conocimiento previo de la muerte, su viaje final y su serena partida reforzaron sus enseñanzas fundamentales sobre la impermanencia y la importancia de vivir con atención plena. Estos acontecimientos, tanto como sus palabras, continúan inspirando hoy a los practicantes budistas. La manera de su muerte también tuvo un profundo impacto en la filosofía budista. Subrayó la verdad de que incluso el ser más iluminado está sujeto a las leyes de la naturaleza, reforzando la visión budista sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Quizá lo más significativo es que la partida del Buda lo transformó de un maestro viviente en un símbolo universal de iluminación. Templos, estatuas y estupas que contienen sus reliquias se extendieron por el mundo, convirtiéndose en puntos focales de devoción y recordatorios de sus enseñanzas. Hoy, más de 2500 años después de su muerte, la influencia del Buda continúa creciendo. Sus enseñanzas sobre la atención plena, la compasión y la naturaleza de la mente han encontrado nuevas audiencias en Occidente, influyendo en campos tan diversos como la psicología, la neurociencia y la cultura popular. En su muerte, al igual que en su vida, el Buda nos dejó una verdad profunda, que la verdadera inmortalidad no reside en la preservación del cuerpo, sino en el impacto duradero de la sabiduría compartida y las vidas transformadas. Al concluir nuestra exploración de los últimos días del Buda, nos queda un profundo sentido de cómo una vida y una muerte pueden resonar a través de los siglos. La partida del Buda no fue solo un final, sino una última y poderosa lección, una demostración de sus enseñanzas sobre la impermanencia, la atención plena y el camino hacia la liberación. Desde su conocimiento previo de la muerte hasta sus últimas palabras, el Buda nos mostró cómo enfrentar el mayor desafío de la vida con gracia y sabiduría. Su viaje nos recuerda que cada momento es una oportunidad de despertar, incluso y quizás especialmente, nuestro último momento. Pero la historia de la muerte del Buda no es solo un relato histórico ni una narración religiosa. Sus últimos momentos nos recuerdan una verdad incómoda: nuestro tiempo aquí es limitado. Pero en esa verdad reside la libertad. ¿Qué cambiaría si supieras que hoy es tu último día? ¿Cómo podemos, como el Buda, vivir plenamente y con propósito, sabiendo que cada momento es precioso? Así que te lanzo un desafío: toma en serio las últimas palabras del Buda. Recuerda que todas las cosas están sujetas al cambio, y deja que ese conocimiento te impulse a la acción. ¿Qué harás hoy, esta semana, este año, para vivir más plenamente, más conscientemente? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo te ha impactado esta exploración de los últimos días del Buda? ¿Qué lecciones llevarás contigo? Recuerda, como nos enseñó el Buda, cada final es también un comienzo. Así que iniciemos nuestra práctica nuevamente, con diligencia y plena conciencia. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer: compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas.
de buscadores, de personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.